Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tu palabra nos guía, nos enseña, nos exhorta, pero también nos da gozo cuando nosotros somos obedientes a ella. Y te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, verdaderamente seguirte y servirte, y que estemos siempre dispuestos, aún padeciendo, a permanecer en ti como tú en nosotros. Señor, guíanos a través de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Verso 4 dice la palabra de nuestro Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahora, aquí el pasaje de alguna manera nos está mostrando esa parte humana de Jesús. Cuando muchas veces decimos gracias Dios porque moriste en la cruz, es una mala manera de expresar, porque si bien Cristo es Dios, pero Dios nunca murió ni morirá. Así que cuando aquí nos muestra la parte humana de Cristo, ¿verdad? De alguna forma tenemos que recordar que el Espíritu nunca muere. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando de alguna manera morimos, el cuerpo, este cuerpo de carne, queda en la tierra. Pero según el Señor Jesucristo, cuando habla de el rico y Lázaro, Lázaro tiene la capacidad intelectual y el rico que está en el infierno tiene la capacidad de tener cierto temor o esa necesidad de que su familia sea salvada, que no venga a este lugar. Y suplica a Abraham, ¿verdad? Manda a Lázaro que le hable a mis hermanos, quizá no vengan a este lugar. Así que de alguna manera tenemos que entender que el alma, que es el centro de la voluntad, las emociones y la voluntad, sigue vigente, y de alguna manera eso es lo que nos hace personas. Y el espíritu, que es lo que nos da vida, pues de alguna manera también está allí con Dios. Ahora, dice el texto: armaos del mismo pensamiento. ¿Sabe? Muchas veces oímos esta expresión: me armé de valor. Yo no sé cómo le hice, pero me armé de valor. ¿Qué quiere decir me armé de valor? Que de alguna manera empecé a decidir hacer algo por esa circunstancia, esa causa. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Esto requiere de esfuerzo. Esto requiere de un pensamiento firme. Esto requiere, como lo dice Filipenses 2, seamos de un mismo sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús. Y la idea es que seamos del mismo pensamiento que tuvo Cristo, que pensemos como Él, para que nuestras acciones puedan ser como las de Él. Por esa razón, de alguna manera, tenemos que ver que si nuestro pensamiento es débil, si nuestro pensamiento piensa en puras tonterías, o metemos telenovelas, o metemos cuentos de ficción, o metemos música del mundo, o metemos chismes, o metemos esto, metemos lo otro, nuestra mente va a estar frágil. Pero si nosotros
que de alguna manera somos llamados a cambiar de mente y empezamos a pensar lo justo, lo amable, lo puro, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, el apóstol dice, en esto pensemos. Debemos pensar correctamente para que nuestras acciones puedan ser correctas. Por eso Jesús también dice, de la abundancia del corazón, recordando que el corazón es la mente, de la abundancia de la mente habla la boca. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Sabe? Si de alguna manera nos gustan ciertas cosas y estamos viendo esas cosas y estamos de alguna manera escarbando y teniendo esas cosas, pues vamos a hablar de eso. Por ejemplo, si nos gusta un deporte, el que sea, béisbol, fútbol, básquetbol, lo que sea, ¿de qué hablamos? De eso, ¿no? Y hasta sabemos los nombres de los jugadores, ¿no? Y sabemos fechas en las que jugó fulano, sotano, perengano. Y decimos, mira, esto así, esto asado, porque nos gusta, nos apasiona. Los cristianos de alguna manera deberíamos tener esa pasión por la palabra. Deberíamos tener esa pasión por el Espíritu, por Dios. Y escudriñar las Escrituras porque yo quiero ser como Cristo, porque yo quiero ser una persona que honra y glorifique el nombre de Dios. Y esto no va a suceder si usted solamente lo pide. Tenemos que pedirlo, pero tenemos que buscar que suceda. Y esto es en base al poder de la palabra, al poder del Espíritu y al poder de Dios. Si usted ve las epístolas del apóstol Pablo, habla de Dios el Padre y del Señor Jesucristo que lo pusieron en el ministerio. No se autopuso, sino que es a través del poder de Dios. Así que tenemos que esforzarnos a tener la misma mente de Cristo. Vean la segunda parte, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ha padecido en la carne. Nosotros debemos padecer en la carne. Debemos padecer en la carne. Ahora, muchas veces se pone como ejemplo la dieta, ¿no? Cuando un doctor te manda cierta dieta, sufres, ¿no? Por ejemplo, estás enfermo del estómago y te dice dieta blanda, caldito, pollito asadito y verduras y nada más. Nada de papitas, nada de refrescos, nada de memelas, ni de tortas, ni de nada de eso. Tamales tampoco. Te tienes que cuidar. Y dices, ay, pero se me antojó. Ahí está sufriendo. Está sufriendo en la carne. ¿Sabe? De una manera muy simple, por decirlo. Pero después viene ese sufrimiento espiritual. Cuando viene un mal pensamiento y tú lo quieres apapachar. Y entonces al querer cambiar ese pensamiento, sufre tu carne. Porque tu carne quiere, el espíritu está dispuesto, pero la carne es que débil. Y tú quieres apapachar ese pensamiento. Cuando tú eres ofendido, tú quieres ofender también, porque es la naturaleza del hombre. Pero el espíritu te dice, perdona, pasa por alto, sé cristiano. Y sufres cuando te contienes y dices, Señor, lo pongo en tus manos, ayúdame. Sufres. Sufres cuando no quieres pecar, sufres. Es cuando no quieres comer aquello que no debes comer. Sufres. ¿Sabe? De alguna manera tenemos que tener esa actitud de ser sufridos en las cosas que de alguna manera le pertenecen a Dios y que no queremos que se deshonren, que no queremos que se manchen. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta. ¿Cuál es el tiempo que resta? Hasta la venida del Señor. Y si cuando Pablo y Pedro estaban predicando, ya ellos esperaban al Señor Jesucristo, y ya han pasado ya casi 2000 años,
¿Cuánto más nosotros que vivimos en el 2024, el tiempo que resta es poco? El Señor viene pronto y esa debe ser la actitud del creyente. Y si no viene, no nos inclinaremos ante la estatua, no cederemos a las tentaciones, porque de alguna manera queremos honrar y glorificar a nuestro Dios en vida. Por eso dice el verso 3, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. O sea, ya lo vivimos, ya lo probamos, ya sabemos lo que es el pecado. Ya basta, dice, ya, corten. Y esto implica lo que habíamos dicho anteriormente, padecer en la carne. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en capítulo 7 de Romanos: el bien que quiero no hago y el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de alguna manera el cristiano está en constantes batallas. El que quiere agradar a Dios está luchando por agradar a Dios, porque no es fácil, porque hay tentaciones. ¿Sabe? Cuando en otro tiempo alguien nos decía, vamos acá, vamos allá, compremos esto, o bebamos esto, o fumemos esto, si uno era parte de, pues no había ningún problema. Decía, pues vamos. Pero cuando uno es creyente, entonces uno sabe decir no, porque ya no somos esclavos del pecado, porque queremos agradar a nuestro Señor. No queremos agradar a los hombres, queremos agradar a Dios. No queremos quedar bien con los hombres, queremos quedar bien con Dios. Y por esa razón decimos no. Ay, qué santurrón, como si no lo hubieras hecho antes. ¿Qué te va a pasar? Si no te estoy invitando a que te emborraches, nada más que tomes una, que esto y que aquí, que allá, y te quieren presionar, pero tú tienes una convicción personal y tú dices, no lo necesito. ¿Para qué? ¿Me va a hacer más santo? No. Entonces, ¿para qué? Entonces se sufre en la carne, se sufre en querer agradar a Dios, aunque después se aprende a disfrutar sufriendo, agradando a Dios. Se oye algo extraño, ¿no? Se oye algo asceta, se oye algo, como dicen esos que les gusta sufrir, pero no es que nos guste sufrir. Por eso Pablo, cuando dice Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es cuando a la prueba le hallas el gusto, en el sentido de que tú estás haciendo lo correcto, de que estás agradando a Dios en la prueba. Y de alguna manera tenemos que entender que Pablo, cuando estaba en la cárcel, cuando estaba azotado, Juan cuando fue azotado junto con Pedro, estaban gozosos de haber sido, ¿verdad?, azotados por causa del Evangelio. Y de alguna manera uno tiene que aprender a disfrutar el sufrir con Cristo. Por eso dice el verso 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, que no vayas con la corriente del mundo. Y dicen, oye, ¿tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué no haces lo otro? Oye, tú no dices malas palabras. Oye, tú no. ¿Y qué? O sea, ¿por qué? Y entonces uno tiene allí la oportunidad de presentar defensa con mansedumbre acerca de la fe que hay en nosotros. Ahí es cuando uno les dice, pero no les dice uno copiando, mira, el Señor Jesús me ha liberado del pecado y de... No, ¿verdad? De alguna manera los cristianos tienen que marcar una diferencia, santidad. Y santidad es apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, sí, pero también del mundo.
Dios nos llamó, no para quitarnos del mundo, pero apartarnos del mal. Y el apóstol Juan y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan de que de alguna manera no sigamos la corriente de este siglo, de este mundo, de este sistema, sino que de alguna manera seamos diferentes. Si ustedes recuerdan la historia del pececito, del ictus que muchos en sus coches tienen, la idea es que el pececito iba en contra de los demás pececitos, de la mayoría de los muchos. Pero un pececito aislado que iba en contracorriente, que iba hacia el otro extremo, porque todos van por el camino espacioso y fácil. Y el pececito por el ancho, pero por el angosto y difícil. Y eso es lo que de alguna manera marca a un cristiano. Y entonces, esto en el ejercicio de la piedad, en el ejercicio de la vida cristiana, nos tiene que ir transformando en el carácter, de manera que ya no reaccionemos como antes reaccionábamos. Se va a mostrar primero en las cosas que hacíamos, pero después en el interior. Dios tiene que cambiar nuestro interior para que nuestras reacciones no sean mundanas, no sean animal, sino sean verdaderamente espiritual, que demuestren que Cristo está haciendo algo en nuestra mente y que ya no nos gobierna el yo, sino Cristo. Que esa palabra de Gálatas 2:20 se vuelve una realidad en nuestra vida cuando dice que Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O en 5:24 cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones juntamente con Él. Eso se vuelve realidad cuando de alguna manera ya no vivo yo. O sea, el yo queda desterrado del corazón y el que reina en el trono de mi corazón es Cristo. Verso 4. A esto les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan, es decir, te tratan mal por no ser como ellos. ¿Sabe? Los cristianos nos tratan mal. Si tú quieres hablarle a la gente de Cristo, te tratan mal. Si quieres hablarle de la palabra, te tratan mal. Pero si tú quieres beber con ellos, te tratan bien. Si tú quieres decir malas palabras con ellos, te tratan bien. Pero si tú les digas, muchachos, no digan esas cosas, son ofensivas. Ay, qué santurrón me saliste, no sé qué, te tratan mal. Y se burlan de ti y te ponen apodos. Porque no pueden vivir como un cristiano porque no lo son. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que un día estaremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas. Y entonces allí es donde se va a mostrar verdaderamente quiénes somos. En alguna ocasión, yo tenía, no sé, era adolescente cuando un pastor dijo, seguramente te van a pasar tu película. En aquellos tiempos estaban de moda los rollos de película, ¿no? Y decía yo, no, pues no va a caber, chico, un rollito así y tu vida no va a caber. Una película es como algo, no va a caber, se van a cansar de ver la vida de alguien. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero una de las cosas que el Señor es que Él es omnisciente, es decir, que sabe absolutamente todo y de todos. Así que Él, de alguna manera, que tiene ese poder, va a poder mostrarnos nuestras obras buenas, nuestras obras malas. Y ahí está, por eso 1 Corintios capítulo 3, donde las obras van a ser pasadas por fuego para ver
qué clase de obras también hicimos. Ahora, verso 6, versículo controversial. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este pasaje podría decir, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, no pasa nada. Entonces, de alguna manera, la palabra, recuerden, cuando en el capítulo 3 veíamos que predicó a los espíritus encarcelados, lo que decíamos es anunció. Entonces este es un anuncio del Evangelio. Los muertos ya no se pueden salvar. Los muertos están. Y si ustedes recuerdan la explicación que el Señor Jesús daba en Lucas 16, cuando dice manda a Lázaro, el padre Abraham, allí el personaje le dice a Moisés y a los profetas tienen. De alguna manera lo que les está diciendo, tienen el Antiguo Testamento. Tienen el Antiguo Testamento. Y ahí está la forma que Dios había establecido para vivir. Así que los muertos, de alguna forma, puede ser dos interpretaciones aquí. Una, que son cristianos que murieron, ¿verdad? Y que de alguna manera van a vivir posteriormente. Y otros interpretan que son la última oportunidad para salvarse. Sin embargo, esta última oportunidad no tiene fundamento bíblico. Entonces, yo me inclino más en el asunto de que son cristianos que han padecido, porque después va a hablar de que no os extrañe la prueba que están padeciendo. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y aquí, de alguna manera, está hablando precisamente del cambio que tiene que haber en nosotros. Está hablando de sobriedad. ¿Se acuerdan? Pedro está hablando de sobriedad y está hablando de permanecer despiertos, velar. ¿Se acuerdan que él se durmió? ¿Se acuerdan que le dijo el Señor Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación? Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y qué pasó? Se durmió. Pero acá hay un cambio en la vida de Pedro. Antes se dormía, pero ahora ya no. Y así, de alguna manera, el apóstol Pablo también nos dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para compartir con aquellos que tienen necesidad. Así que tiene que haber un cambio en la vida del creyente. No podemos seguir iguales. No podemos seguir con los mismos padecimientos de tentación y de pecado, sino que tenemos que cambiar, y para eso tenemos que hacer morir a la carne. No hay otra. Tenemos que morir al yo. Verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe? Me llama mucho la atención porque el amor es un producto de la voluntad. No es un sentimiento. No es siento amor y los amo. No siento amor y no los amo. No, es un mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios. Y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acá dice, ante todo tened en vosotros ferviente amor. Así que esto me da la idea como cuando uno está haciendo una fogata, una leña, y si nosotros queremos que ese fuego se avive, ¿qué tenemos que hacer?
soplarle o echarle más leña. ¿Cierto o no? Esto es un ejercicio de la voluntad, que yo quiera que ese fuego se avive, sea más ferviente. Lo mismo pasa en el amor. Si yo quiero amar a alguien más, decido amarlo. Decido amarlo. No es algo que va a suceder, porque muchas veces pensamos, y este es nuestro amor. ¿Me das? Ah, entonces te doy. ¿Me tratas bien? Entonces te trato bien. ¿Me amas? Entonces te amo. Y ese amor es un amor egoísta. Porque cuando no te aman, porque cuando no te tratan bien, cuando no te dan, entonces no das, no tratas bien y tampoco amas. Es un amor egoísta. El amor no busca lo suyo propio. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no se envanece. Sí, ¿sabe? Es un amor incondicional. Es el amor de Dios, el cual quiere Dios que tengamos. Y que aunque no sea amado, yo ame. Y aunque no me den, yo dar. Y de alguna manera es producto de nuestra voluntad, es producto de nuestra decisión, es producto de lo que tengamos en la mente. Por ejemplo, una esposa piensa mal de su marido, ¿no? Y el marido no está, salió a trabajar y no regresa, y entonces la esposa empieza a pensar mal del marido. Empieza a pensar mal. Cuando llega el marido, ¿cómo lo va a tratar? Ay, qué bueno que ya llegaste. No, porque metió en su mente mal. Pero si en vez de pensar mal, empieza a orar y a hablar con Dios y decirle, Señor, protégelo, líbralo de toda tentación. Y cuando viene dice, ay, qué bueno que llegaste. ¿Cierto o no? ¿Sabe? Nuestro pensamiento es nuestra conducta. Tal piensa el hombre en su corazón, tal es él. Así que debemos decidir amar más a los hermanos, amarnos más como hermanos. Verso 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Esto es, si tienes alguna visita, la aceptas, y no después te quejas, ay, cómo dejaron el baño, ay, comieron mucho, ay, como esto, ay, como lo otro. No, sin murmuración. Todos, de alguna manera, hemos sido hospedadores, pero también nos hemos hospedado. Y no siempre hemos tenido buena conducta. Así que debemos de pasar las faltas de los demás. Por eso el anterior versículo decía que el amor cubrirá multitud de pecados. Verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí está diciendo, utilicen sus dones. ¿Tiene el don de misericordia? Haga misericordia. ¿Tiene el don de dar? Pues dé. ¿Tiene el don de administración? Administre. ¿Tiene el don de servicio? Sirva. Use sus dones. Por eso dice el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que si te dieron dones, es para que los uses. Ahora, ¿dónde los vas a usar? En la iglesia. Porque un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que te vean, no es para hacerte famoso y digan, ah, mira, tiene el don de enseñanza, qué bárbaro, ¿cómo enseña? No, porque además los dones de alguna manera pueden llevarnos a honrar a Dios o a envanecernos. Pero acá lo que el apóstol quiere es que Dios sea glorificado, porque dice la palabra, dice, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él le pertenecen. Así que todos mis dones son para Él.
Señor, por eso cuando a alguien le dicen algo, oye, qué bueno eres, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y uno tiene que enseñar a la gente a que pongan su mirada en Cristo y no en uno. Yo no soy el que merece los reflectores, es el Señor. Él es el que merece toda la gloria y la honra, pues suyas son. Verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. ¿Sabe? Muchos cristianos son tan buenos en su vida cristiana que tienen tiempo de oración, su devocional, su lectura, su memorización, testifican a otros de Cristo y vienen problemas. Y dicen, ¿por qué a mí? Si yo me porto bien, si yo cumplo con todos mis deberes, yo cumplo con todas mis cosas, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Señor, ¿no será que te equivocaste? ¿Verdad? Y era la vecina, o era al narco, o era al violador, al asesino. No, Dios nunca se equivoca. Y los padecimientos que tenemos deben servirnos para acercarnos a Dios y para crecer en el carácter. De alguna manera, si Dios permite los padecimientos, es precisamente para eso. Y si no aprobamos, la regla es prueba reprobada, prueba repetida. Necesitamos de alguna manera aprobar. Necesitamos ser hallados obreros aprobados ante Dios. Y en vez de quejarnos, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hoy dábamos el versículo, estad siempre gozosos. Bueno, aquí de alguna manera el gozo tiene que ser de alguna manera mostrado, no cuando todo me va bien. Cuando todo me va bien, usted en una fiesta, ¿verdad? Ve a todos que alegres, contentos, comiendo, haciendo y deshaciendo. Y en un funeral, ¿cómo los ve a todos? Y se vería mal que una persona esté gozosa en un funeral, aunque los cristianos deberíamos de ser así. Porque tenemos la esperanza. Por eso el apóstol Pablo cuando dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Es decir, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Aunque sufran, aunque sufran. Y sobre todo, si sufres por Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, es decir, cuando venga el Señor Jesucristo, os gocéis con gran alegría. ¿Sabe? Este versículo me hizo recordar a una familia que tiene dos hijos. Uno se porta bien y otro se porta mal. Uno bien, otro mal. Cuando llega el papá, el que se porta bien recibe a su papá feliz y gozoso. ¿Cierto o no? Pero el que se porta mal, ni siquiera quiere ir a ver a su papá porque sabe que viene la disciplina. ¿Sabe? De alguna manera es una figura muy burda si quiere. Pero cuando venga Cristo, algunos irán y otros se avergonzarán en su venida. Y eso lo dice la Escritura. Tenemos un dicho popular que dice: el que nada debe, nada teme. Así que si nosotros somos verdaderos cristianos, debemos de estar confiados en su venida. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que es una invitación a no actuar como ellos actúan.
¿Sabe? El Señor Jesucristo fue ejemplo en su muerte. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y preferían maldición contra él. Y le decían, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y se burlaban y le injuriaban. Pero él, en tus manos encomiendo mis vidas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaba él, de alguna manera, mostrando la vida cristiana en momentos complicados. Ahí es donde nosotros mostramos la vida cristiana. No cuando todo nos va bien, sino cuando todo nos va mal. Cuando te insultan, cuando te injurian, cuando hablan mal de ti, cuando te chismean, cuando hacen cosas indebidas para con tu persona, tú muestras a Cristo. Y Cristo es glorificado en tu vida. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, los cristianos no deberíamos de padecer por pecados. No debería de alcanzarnos la consecuencia del pecado. El cristiano debería evitar pecar día a día y prepararse en el día para no pecar. Señor, ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a tener una mente ocupada en tus cosas, de manera que no tenga tiempo de pensar en trivialidades. Ese debería ser, ¿no? No que digan, mira el hermano chismoso, mira el hermano es adúltero, el hermano es esto, el hermano... No. No debería de ser. De hecho, deberíamos dudar si es hermano. Porque el tiempo, verso 17, de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Se da cuenta? El buen juez por su casa empieza, y empieza en la iglesia de Dios. Y vea el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva. O sea que no es tan fácil. No es tan fácil. Primeramente, porque tenemos que entender que la obra de la salvación y de la santificación es obra de Dios. Que si nosotros lo quisiéramos hacer en nuestras propias fuerzas, nunca podríamos hacerlo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque sin mí, Jesús hablando, nada podéis hacer. Así que necesitamos de la obra de Dios en nuestras vidas, para que podamos ser salvos, para que podamos ser santos. No es algo que tú y yo podamos hacer. No es de que tú digas, hoy voy a ser santo. No. Señor, ayúdame a ser santo. Dame tu fuerza, dame tu poder. Dame la templanza, dame el carácter. Y yo esforzándome a vivir la vida que Él me ha dado en santidad. Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabe? Encomendar el alma es lo que hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Cuando él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y en tus manos encomiendo mi alma, mi espíritu. Estar dispuestos aún en esas circunstancias a hacer el bien. Hacer el bien. Imagínate que te están apedreando y de repente te cae una piedra en la mano. Dices, es una señal, ¿verdad? Ahorita se las devuelvo. Es que me están ofendiendo, es que me están apedreando, me tengo que defender. ¿Qué dice Dios? Deja a mí tu causa,
Para esto ha sido creado, para honrar y glorificar el nombre de Dios. Yo sé que no nos gusta sufrir, yo sé que no nos gusta padecer. De hecho, le decimos a Dios, líbranos del mal, porque es parte de nuestra oración. Líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de caer en tentación. Pero de alguna manera necesitamos siempre el poder de Dios. Sin Él no podemos. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? La palabra de Dios es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos la palabra de Dios para limpiar nuestra mente, porque la palabra es pura, que transforma el alma, convierte el alma. Y necesitamos palabra, palabra, palabra. Y después necesitamos ejecutar la palabra, obedecer a la palabra. Así que el cristiano depende de la palabra, depende de la oración, depende del Espíritu Santo, depende de Cristo, depende de Dios. Debemos ser dependientes de aquel que nos creó con un propósito: honrarle, glorificarle a través de la santificación, apartarse del pecado para vivir como Cristo quiere que vivamos, no según nuestra naturaleza, nuestra carne, sino según su palabra, según Dios. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie para concluir y vamos a poner nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a desechar lo malo, a retener lo bueno, que nos ayudes a decidirnos a no pecar contra ti. Señor, danos la fuerza, danos la entereza y la voluntad para poder seguir haciendo tu voluntad. Cada día, tomar nuestra cruz y seguir sufriendo, sí, pero tú al lado nuestro. Tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te ruego por mis hermanos, que los bendigas, los protejas, los guardes del mal, del maligno, y que les des sabiduría en toda decisión y entereza para la gloria tuya. Bendito seas, y en el nombre de Jesucristo. Amén.